Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy en este video vamos a hacer un tema de matemática en el cual vamos a ver los números primos y compuestos. Presten mucha atención, es un tema muy fácil. Bien, lo primero que debemos saber es que cuando decimos que son números primos, son aquellos que tienen dos divisores, el mismo número y la unidad, ¿sí? Números primos son aquellos que tienen dos divisores, el mismo número y la unidad. Números compuestos son aquellos que tienen tres o más divisores, ¿sí? Números compuestos son aquellos que tienen tres o más divisores. Esto es lo que debemos aprender y comprender muy bien para poder aplicarlo en la clasificación de números primos y números compuestos. Ahora bien, aquí tengo el siguiente ejercicio. Tengo números del 1 al 10. Los vamos a clasificar en números primos y números compuestos. El primero es el número 1. El número 1 no cumple con ninguna de estas dos condiciones, ya que no puede dividirse entre el mismo número y la unidad, y tampoco tiene tres o más divisores. Entonces, al no cumplir con estas condiciones, los vamos a dejar por aquí. Es el único número natural que no cumple con estas condiciones. El número 2 puede dividirse entre 2 y entre 1. Cantidad de divisores son 2, entonces quiere decir que puede dividirse entre el mismo número y la unidad. Entonces, este es un número, estamos hablando de un número primo. El número 3 es un número que también solo puede dividirse entre 3 y entre 1. Entonces, estamos hablando de otro número primo. ¿Qué pasa con el 4? El 4 es un número que puede dividirse entre 4, entre 2 y entre 1. ¿Qué decía la condición de los números compuestos? Que son aquellos que tienen 3 o más divisores. Entonces, el 4 es un número compuesto. El 5 es un número que puede dividirse entre 5 y entre 1. Entonces es un número primo. El 6 es un número que puede dividirse entre 6, entre 3, entre 2 y 1. Quiere decir que tiene 3 o más divisores. Entonces el 6 es un número compuesto. El 7 es un número que puede dividirse solamente entre 7 y entre 1, así que lo vamos a ubicar aquí dentro de los números primos. El 8 es un número que puede dividirse entre 8, entre 4, entre 2, entre 1. Quiere decir que es un número compuesto, porque tiene 3 o más divisores. Siempre volvemos a la definición de cada uno. El 9 es un número que puede dividirse entre 9, entre 3, entre 1. Entonces quiere decir que es un número compuesto. El 10 es un número que puede dividirse, veamos aquí, el 10 puede dividirse entre 10, entre 5, entre 2 y entre 1. Quiere decir que el 10 también es un número compuesto. Y así podemos seguir sucesivamente clasificando todos los números naturales en números primos o números compuestos. Recuerda memorizarte esto para poder clasificar los números primos de los compuestos.